desconocido. En la Biblia, gloria sea al Señor, la palabra revelación se utiliza únicamente para referirse a Dios y a sus misterios. Por esto esta palabra se vuelve un concepto teológico, gloria sea al Señor. Y de ese concepto teológico podemos ver varias cosas. Entre ellas que Dios es el único que tiene el poder de manifestarse a sí mismo. El ser humano por cuenta propia no puede descubrir a Dios. Lo que el ser humano sabe de Dios es porque a Dios le ha placido revelarlo. Dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¡Gloria! La revelación de Dios no viene ni puede ser hallada por medio de sabiduría humana. Cualquier esfuerzo humano para entender a Dios está destinado al fracaso. ¡Amén! ¡Gloria! Primera de Corintios capítulo 19, capítulo 1, versículo 19 dice: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento del entendido. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dios se ha revelado a través de los tiempos de diferentes maneras. Una de ellas y una de las más contundentes siendo la creación. La maravilla de la creación nos habla de que hay un Dios vivo. ¡Gloria! Aún la ciencia intenta explicar la creación hasta cierto punto, pero de un punto en adelante tiene que reconocer que hubo un ser al cual no conoce y del cual no entiende que tuvo algo que ver en la creación, gloria sea al Señor. Y la creación misma es evidencia del poder de Dios vivo. Salmo capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos capítulo 1, versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios lo manifestó. Con su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. O sea que la misma creación, lo mismo creado, nos dice de la manifestación de Dios. Otra forma en la que Dios se revela, y estoy hablando más allá de la revelación de la palabra escrita, el Señor se revela a la humanidad por medio de la providencia. Cuando se habla de providencia, se trata del cuidado que tiene Dios de la creación. Salmo 104 dice que los animales esperan que Dios los alimente y Dios nunca les falla. Dice el Salmo 104, versículo 10: tú eres quien envía la fuente a los arroyos que van entre los montes, dando de beber a todas las bestias del campo. Del fruto de tus obras se sacia la tierra. No hace falta tener la revelación escrita para conocer que hay un Dios. Aleluya. Otra forma en la que Dios se revela a la humanidad es por medio de la conciencia. La conciencia es un poder innato, natural que tenemos de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Romanos capítulo 2, versículo 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio de su conciencia y su razonamiento. El Señor se manifiesta a la humanidad desde el principio, dándole una conciencia que le dice: esto es bueno y esto es malo, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Otra manera en la que Dios se revela son las teofanías. Cuando hablamos de teofanías, son manifestaciones extrañas que no pueden ser explicadas fuera
de una manifestación sobrenatural de Dios. O sea, son cosas que nadie puede explicar. En la Biblia, una de las primeras teofanías que se es revelada está en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés escucha una voz salir de una zarza ardiente que allí no se consumía. Eso es algo que humanamente no se puede explicar. Solamente se puede explicar reconociendo que hay un Dios. Sin duda alguna queda claro que Dios una y otra vez se ha esforzado por revelarse al hombre. Y esta revelación no es simplemente porque a Dios le place que sepan que Él es Dios, sino porque Él quiere revelarle a la humanidad su propósito divino. El propósito de salvación fue revelado desde temprano en la creación. Sabemos que inmediatamente, luego de la caída del hombre, Dios mismo hace la primera profecía mesiánica. Y le deja saber a la humanidad que aunque cayó, que aunque pecó, que aunque falló, Dios ha de enviar a su Hijo para expiación de los pecados. Sin lugar a dudas, Jesucristo es la revelación más evidente de Dios. Gloria. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le ha visto, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús supo cumplir bien con su rol de revelar a Dios a la humanidad y a los discípulos. Lo vemos un sinnúmero de veces en la palabra. Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús habla y dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para hacer cumplir. En Juan capítulo 6, versículo 48, le habla a la multitud y le dice: yo soy el pan de vida. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dice a los discípulos: yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 15, versículo 1, una vez más Jesús habla diciendo: yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria. Jesús cumplió su propósito de revelar a Dios. Es que la verdad de Dios nunca ha estado oculta ni a la humanidad ni a nosotros. Hay millones de copias de este libro sagrado, compartido en millares de lugares, traducido a un montón de lenguajes. Y con todo eso, hay muchas personas que aunque saben quién es Dios, no le conocen. Ay, santo. Hay una diferencia bien marcada entre saber quién es alguien y conocer a alguien. Cuando tú sabes quién es alguien, puede que sepas su nombre, puede tal vez que sepas su edad, puede incluso que no sepas nada, simplemente sepas quién es de vista. Pero cuando tú conoces a alguien, Gloria. el conocer a alguien desarrolla en ti una confianza más allá de la que tú puedes tenerle a alguien que no conoces. De manera que si vienen a decirte algo de esa persona, tú tienes la certeza de decir: no, ese no es así porque yo lo conozco. Santo. Yo sé quién es. Cuando tú conoces a alguien, tú sabes de lo que esa persona es capaz. Y ese es el peligro más grande de no conocer a Dios. Que cuando tú no conoces a alguien, aunque tú sepas lo que hagan, puede que no le creas capaz de hacerlo. Por eso hay muchas personas allá afuera y aquí adentro que saben que Él es Jehová Rafa, pero como no le han conocido, no le creen capaz de sanar su enfermedad. Por eso es que hay personas allá afuera y aquí adentro que saben que Él es Jehová Jireh, pero como no le han conocido, no le creen capaz de proveerle. Gloria sea al Señor. Por eso hay mucha gente por el mundo que tú le preguntas: ¿eres cristiano? ¿Sabes de Dios? Y te dicen que sí, porque saben quién es, pero no han tenido un encuentro íntimo con Él. Gloria. Hay un dicho, gloria sea al Señor, que valga la redundancia, dice: uno nunca termina de conocer a las personas. Y si bien es esto cierto, hay que tener cuidado con el efecto que vaya a causar internalizar ese dicho. Porque puedes tomar dos actitudes ante él. Tú puedes decir: yo nunca voy a terminar de conocer a Dios, pero no quiero parar de hacerlo. Quiero seguir profundizando. Gloria. Pero también puede que diga: yo
empecé. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 7, muestra una historia que nos habla, gloria al Señor, y nos enseña acerca de la importancia de profundizar. Lucas capítulo 1 dice que el Señor, gloria al Señor, estaba hablando con una gran multitud y era tanta la multitud que lo agolpaba que él decidió montarse en una barca a la orilla del mar. Desde la orilla del mar ellos podían escuchar sus palabras. Dice la palabra que cuando él terminó de hablar, le dice a Simón, el dueño de la barca: tú, boga mar adentro, profundiza. Los que estaban en la orilla pudieron escuchar las palabras de Dios, de Jesús hablando. Pero Simón, que profundizó, él pudo no solo escuchar, sino ver la grandeza que hay en la palabra de Dios. No te conformes con quedarte a la orilla, no te conformes con lo que sabes, no te conformes con lo que conoces. Hay más de Dios para ti, hay más de Dios para tu casa, hay más de Dios para tu familia. Gloria sea al Señor. ¿Le conoces? Verdaderamente le conoces. El versículo que leímos, gloria sea al Señor, comienza diciendo que los que siguieron a Jesús a la barca eran nada más y nada menos que sus discípulos, personas que se supone que le conozcan. Dice Juan capítulo 15, versículo 15, en una ocasión Jesús hablando a los discípulos: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los voy a llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer a ustedes. Los que habían subido a la barca con Jesús eran sus amigos, personas que más allá de saber quién era, se supone que le conociesen. Dice la palabra que cuando entraron a esta barca y emprendieron su rumbo al otro lado, se levantó una gran tormenta. Jesús estaba en la barca y como quiera la tormenta se levantó. Y dice que la tormenta era tan grande que anegaba la barca. Cuando buscamos el significado de anegar, dice que es ahogar a alguien cubriéndole una y otra vez con agua. Los discípulos literalmente se estaban ahogando, Jesús estando en la barca. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús esté en tu barca no quiere decir que no va a llegar el momento de crisis. Que Jesús esté en tu barca no quiere decir que no va a llegar la dificultad. Pero en medio de ella tú no puedes actuar como que Jesús no está en tu barca. Permítame explicarte. Hay una historia de una niña de 7 años que iba a viajar, gloria al Señor, sola por primera vez. Dice la historia que al viajar sola con tan poca edad era necesario que fuera acompañada de una azafata. Así que la madre hace todo lo pertinente para conseguir esa azafata, entrega la documentación y demás, y llega el momento de abordar. Cuando están abordando, la azafata se fija en el boleto de la niña y se da cuenta que es un boleto de primera clase. No solo que es un boleto de primera clase, sino que es un boleto que tiene separado uno de los asientos más caros del avión. Porque el asiento que le tocaba a la niña quedaba en la fila justo detrás de la cabina de operación del piloto. La azafata ve, gloria al Señor, el boleto y se asombra, pero prosigue a hacer su trabajo. Lleva a la niña a la silla, la sienta y continúa haciendo sus labores en la tripulación. Cuenta la historia que en medio de este viaje, el avión atraviesa una zona de turbulencias fuertes. Tanto que el avión comenzó a fallar. La tripulación entra en pánico, hay llantos, gritos.
siento que papá me va a llevar a puerto seguro. Gloria sea al Señor. Lucas, gloria sea al Señor, es uno de los evangelios sinópticos y presenta también esta misma historia. Y dice que antes de subir a la barca, Jesús dijo, pasaremos al otro lado. Las palabras se toman porque las dice. Si yo, Caricha, que no tiene ni licencia de conducir, hubiera dicho, pasaremos al otro lado, yo no me creería mucho. Pero el que estaba hablándole a los discípulos y dejándole saber, pasaremos al otro lado, era Jesús de Nazaret. No había por qué dudar, porque el que había dicho pasaremos al otro lado le había demostrado a ellos mismos una y otra vez su poder. Dice la palabra que Jesús en medio de la tormenta dormía. Mientras los discípulos estaban desesperados, Jesús dormía. ¿Saben qué me ministraba el Señor? Jesús no dormía por desinterés a lo que estaba ocurriendo. Jesús no dormía porque no supiera que una ola estaba robando la barca. Jesús dormía porque él sabía lo que la profecía decía de él. La profecía no decía que Jesús iba a morir ahogado. La profecía decía que el Hijo del Hombre iba a entregar su vida, no que una ola se la iba a quitar. Cuando tú sabes lo que la profecía dice de ti, en medio de la adversidad tú puedes tener confianza. ¿Qué dice la profecía de ti? De mí la profecía dice, cuando pases por la agua yo estaré contigo, y que por los ríos no te cegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. ¿Qué dice la profecía de ti? De mí la profecía dice, en el mundo tendré aflicciones, pero confiad, yo ya he vencido al mundo, aleluya. ¿Qué dice la profecía de ti? Aleluya. Cuando tú sabes lo que la profecía dice de ti, el gigante no te puede amedrentar. La tribulación a ti no te conmueve. Cuando tú sabes lo que Dios ha dicho de tu casa, tú puedes tener paz. Gloria sea al Señor. Los discípulos habían entrado en una situación de pánico. Despertaron a Jesús diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Gloria sea al Señor. Provocando que Jesús se despertara. Hay veces que en medio de la situación es válido gritar. Hay veces que en medio de la situación es válido dar un grito de desespero que provoque que el maestro se despierte. Porque sin duda alguna, cuando Jesús se despierta, cuando Jesús se pone de pie, algo tiene que cambiar en la atmósfera. Sin duda alguna, cuando la voz de un hijo se levanta a pedir socorro, Jesús se pone de pie en su trono y algo tiene que ocurrir. Inmediatamente Jesús se levanta, ordena al mar a callar, al viento a enmudecerse y se hace grande bonanza. Me impacta que en medio de todo esto, gracias al Señor, los discípulos se asombran y le dicen, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria sea al Señor. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Le conoces? ¿Le conoces? Gloria sea al Señor. Los discípulos en este momento estaban actuando como que no le conocían. Gloria sea al Señor. Eso es lo que hace el miedo en la vida del hombre. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Quién es este? Que Gloria. aún los vientos y el mar le obedecen. Dice la palabra, gloria sea al Señor, que la barca llega a puerto seguro, tal y como Jesús había dicho. Llegan a Gadara. Y dice que tan pronto Jesús sale de la barca, sin mediar palabra alguna, sin hacer expresión ninguna, salen a su encuentro dos endemoniados.
Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque Jesús se interesa en saber quiénes nosotros decimos que es Él. En Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30 dice que Jesús andaba con sus discípulos por un camino y en el transcurso del camino le pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Me interesa que Jesús primero comienza preguntando por los de afuera. ¿Quiénes dicen ellos que yo soy? Los discípulos responden y dicen: mira, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta más. Entonces Jesús voltea la pregunta hacia ellos y le dice: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Santo. ¿Saben por qué Jesús hace esto? Porque es que tiene que haber una diferencia entre lo que ellos dicen de Dios y lo que nosotros decimos de Dios. Gloria. Tiene que haber una diferencia entre cómo allá afuera le reconocen y cómo acá adentro le reconocemos. Gloria sea al Señor. Jesús les estaba diciendo a los discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y hoy el Señor te quiere preguntar, a ti en medio del dolor, de la tormenta, de la prueba, ¿te estás preguntando quién soy o estás reconociendo quién soy? En medio del dolor, ¿quién dice que yo soy? En medio de la enfermedad, ¿quién dice que yo soy? Es importante que actuemos como que le conocemos. Que en medio de la enfermedad, tal vez los de afuera dicen: ay, Dios no está presente, Dios no me ha sanado. Pero en medio de tu enfermedad, tu actitud tiene que ser diferente. Tú tienes que poder reconocer y decir: yo le conozco bien, ese es mi Rafa, ese es mi Salvador. Tiene que haber una diferencia entre cuando los de afuera experimentan necesidad, no conociendo a Dios, y dicen: ay, estoy pasando por esta tribulación que no acaba, y tú no puedes actuar igual, gloria al Señor. Tienes que reconocer a Dios, actúa como que le conoces, gloria sea al Señor. Santo. Jesús pregunta a los discípulos, y es más impactante aún que de 12 discípulos, solo uno pudo responder: eres el Cristo. Eres el Cristo. En medio de tu situación, no importando cuál sea, no importando cuán difícil, Él es el Cristo. Mi alma te adora, Dios. En medio de tu adversidad, de tu problema, de tu dilema, de tu prueba, Él es el Cristo. ¿Tú le conoces? Gloria. ¿Tú le conoces? Yo lo conozco bien, y como le conozco, tengo una confianza plena en Él. Y como le conozco, yo sé lo que Él es capaz de hacer. Y como le conozco, en medio de la tormenta tengo paz. Y como le conozco, en medio de la prueba puedo decir: soy victorioso. Y como le conozco, en medio de la enfermedad puedo declarar: estoy sano. Como le conozco, en medio de la adversidad puedo enfrentar al gigante, sabiendo que el que va conmigo es más grande, porque le he conocido, aleluya. Porque le he conocido, gloria sea al Señor. Si tú le conoces, ten paz. Job entró en su proceso, todos conocemos la historia. Job entró en su proceso sin conocer a Dios. Él sabía tal vez quién era, pero no es hasta el final del proceso que Job puede decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sé quién eres, ahora sé lo que das, gloria sea al Señor. Yo conocí a Dios en medio de un proceso, gloria sea al Señor, bien fuerte, gloria sea al Señor, mi accidente, lo he contado antes. Y yo sin duda alguna llevo predicando desde los 6 años de edad, gloria sea al Señor, pero no es hasta que yo tengo ese encuentro con Dios que yo puedo decir como Job: de oídas le había oído, pero ahora mis ojos le ven. Y desde ese momento mi fe no es la misma, porque no es una fe ciega. Ahora una fe certera, una fe que sabe lo que está provocando, una fe que sabe en quién ha creído. Gloria. Hay alguien aquí que sabe en quién ha creído. Vamos, gloria. Hay alguien aquí que sabe que Dios promete y cumple. Hay alguien que sabe aquí que Dios no ha visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Hay alguien aquí que puede creer con fe: en mi casa serviremos a Jehová. Hay alguien aquí que puede creer, gloria al Señor, que Dios es capaz, no importando lo grande del problema.
obedecerle. Te aseguro que tu vida no va a ser igual. Te aseguro que no